Vivimos en un mundo que nos exige constantemente más. Más resultados, más rapidez, más visibilidad, más fuerza. Nos enseñan que liderar significa dirigir a otros, tomar decisiones firmes, inspirar equipos, lograr objetivos ambiciosos. Pero rara vez nos enseñan a liderarnos a nosotros mismos. Nos enfocamos en lo externo, títulos, métricas, aplausos, y sin darnos cuenta, descuidamos el centro mismo de nuestro poder, el dominio de nuestro mundo interno. ¿Qué sucede cuando el líder, por muy competente que parezca, está roto por dentro? ¿Qué pasa cuando su mente es un torbellino, sus emociones un caos, sus decisiones una reacción más que una elección? O peor aún, ¿qué ocurre cuando todo eso sucede en silencio, sin que nadie lo note, excepto él o ella en las noches más largas? Este libro nace de una verdad simple pero profunda. No puedes liderar el mundo si no lideras primero tu interior. El verdadero liderazgo no empieza cuando otros te siguen. Comienza cuando decides no traicionarte más a ti mismo. Cuando aprendes a ser tu guía, tu equilibrio, tu mentor silencioso. No se trata de control externo, sino de control interno. De cultivar una fuerza invisible que no necesita demostrar, porque simplemente se manifiesta en cada acto, en cada palabra, en cada silencio. Aquí no encontrarás fórmulas vacías, ni frases motivacionales pasajeras. Lo que encontrarás es un camino, un proceso diseñado para ayudarte a gobernarte con claridad, coraje y propósito. Porque la persona más difícil de liderar no es tu equipo, ni tu pareja, ni tus circunstancias. La persona más desafiante, y al mismo tiempo la más poderosa, eres tú. El control interno no significa reprimirte, ni volverte rígido. Significa tener la capacidad de observar lo que sucede dentro de ti sin dejarte arrastrar. Significa aprender a responder en lugar de reaccionar, a construir hábitos en lugar de depender de impulsos, a actuar desde la calma y no desde la prisa. Es saber quién eres, incluso cuando el mundo te pone a prueba. Vivimos tiempos en los que la gente busca líderes con visión, con impacto, con carisma. Pero lo que el mundo necesita desesperadamente son líderes con profundidad, con equilibrio emocional, con conciencia de sí mismos. Con personas que no se quiebran con el primer golpe, que no se envanecen con el primer halago, que saben quiénes son aunque estén rodeados de ruido. Y eso no se logra afuera. Se forja adentro, donde nadie mira, donde solo tú puedes llegar. Este libro es una invitación a ese viaje, a cuestionarte, a enfrentarte, a descubrir el poder que has llevado dentro todo este tiempo, a mirar hacia adentro y encontrar ahí tu liderazgo más auténtico. No necesitas cambiar todo tu entorno para transformar tu vida. Lo que necesitas es fortalecer el centro desde donde todo comienza, tu mente, tu voluntad, tu equilibrio. A lo largo de estas páginas, recorrerás los pilares del control interno: disciplina mental, gestión emocional, resiliencia, integridad, propósito. No desde la teoría, sino desde la práctica, desde la vida real, desde los desafíos que enfrentamos todos los días en silencio. Y al final de este viaje, no serás simplemente alguien con más conocimiento, serás alguien con más poder. No el poder que impone, sino el que inspira. El que no necesita gritar, porque su sola presencia transmite dirección. El que lidera con el ejemplo, con coherencia, con paz. Bienvenido a tu transformación. Bienvenido a ti. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El arte del autoliderazgo. Liderarte a ti mismo es, sin duda, el desafío más complejo y transformador que enfrentarás en tu vida. Porque no se trata de conquistar un territorio, ni de lograr una meta externa, ni de superar a alguien más. Se trata de ir a ese lugar donde nadie más puede entrar contigo, tu mundo interno, y una vez allí asumir la responsabilidad absoluta de tu estado mental, emocional y conductual. El autoliderazgo no se trata de controlarte con rigidez, ni de convertirte en una máquina de productividad sin alma. Se trata de construir una relación honesta y firme contigo mismo. De convertirte en tu propio guía, tu propio mentor, tu propia voz de claridad cuando todo afuera grita confusión. Es tener la capacidad de verte con crudeza, sin adornos, sin excusas,
y aún así elegir avanzar, elegir crecer, elegir no traicionarte, en un mundo que constantemente te empuja hacia lo externo, hacia lo inmediato, hacia lo superficial. El autoliderazgo es una revolución silenciosa. Porque te invita a girar el foco hacia adentro, a dejar de culpar a las circunstancias, al pasado, a los demás, y empezar a preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué elijo hacer cuando nadie me obliga? ¿Qué pensamientos alimento cuando estoy en soledad? El arte del autoliderazgo comienza ahí, en esos momentos de intimidad contigo mismo, donde tu mente intenta sabotearte, donde tus emociones intentan gobernarte, donde tu antigua versión lucha por seguir viva. Y ahí es donde decides, conscientemente, no dejarte llevar por la inercia, sino actuar desde un nivel superior de conciencia. Liderarte significa observarte sin juzgarte, pero también sin justificarte. Es reconocer tus sombras y no ocultarlas, sino integrarlas. Es comprender que tu fuerza no está en aparentar perfección, sino en desarrollar integridad interna, esa alineación entre lo que piensas, sientes, dices y haces, porque cuando tus partes están alineadas, surge una energía serena pero poderosa que se siente en cada paso, en cada mirada, en cada decisión. Autoliderarte también implica establecer tus propios estándares, tus propios límites, tu propio código interno, no para agradar, no para impresionar, sino porque sabes que vivir de acuerdo con tus principios te da una paz que ningún aplauso externo puede igualar. El verdadero líder no es el que manda sobre otros, es el que ha aprendido a gobernarse incluso en sus días más difíciles, a levantarse cuando está cansado, a callar cuando su ego quiere hablar, a persistir cuando todo parece desmoronarse. El autoliderazgo se forja en lo cotidiano, en levantarte a tiempo, en cumplir tus compromisos, en decir la verdad aunque cueste, en hacer lo correcto aunque nadie te vea, porque cada pequeño acto de coherencia es una declaración de poder. No poder sobre otros, sino poder sobre ti. Y eso, aunque invisible, se siente, se proyecta, se transmite. Las personas que se lideran bien no necesitan imponerse, su sola presencia inspira respeto, su sola energía ordena el entorno. Porque cuando alguien está en paz consigo mismo, se convierte en un faro para los demás, no desde la arrogancia, sino desde la serenidad. El camino del autoliderazgo no es rápido, ni cómodo, ni lineal. Habrá recaídas, dudas, momentos de contradicción, pero cada paso hacia adentro vale más que 1000 pasos hacia afuera, porque en ese viaje no solo te conoces, te transformas. ¡Te transformas! Y esa transformación es la base del verdadero liderazgo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes pedir disciplina si tú mismo no la practicas. No puedes exigir calma si tú mismo vives en tormenta. No puedes inspirar propósito si tú mismo no sabes por qué haces lo que haces. El arte del autoliderazgo es el fundamento de toda autoridad genuina, de toda influencia duradera, de toda transformación profunda. Cuando alguien ha logrado ser fiel a sí mismo, sin autoengaños, sin justificaciones, sin evasiones, esa persona se convierte en alguien con verdadero poder, un poder que no se impone, que no necesita adornos, que simplemente fluye desde lo más auténtico del ser. Ese es el camino que inicia aquí, contigo, dentro de ti. Capítulo 2. La mente como aliada. Tu mente es una herramienta poderosa, quizá la más poderosa que posees. Puede ser el vehículo que te impulse a lograr lo que parecía imposible, o la cárcel invisible que te mantiene atrapado en patrones que ya no te sirven. El verdadero liderazgo empieza cuando aprendes a utilizar tu mente como una aliada, no como una enemiga interna que constantemente te sabotea. Pero, para convertirla en aliada, necesitas primero entender cómo funciona, cómo piensa, cómo crea realidades. Porque tu mente no es solo un conjunto de pensamientos aleatorios, es un sistema activo, moldeable, influenciable, y si no la entrenas, alguien más lo hará por ti. Creces en un mundo que te condiciona desde pequeño. Creencias, frases, normas, miedos, todo va formando una estructura mental que rara vez cuestionas. Y de repente, te encuentras a ti mismo repitiendo ideas, decisiones, emociones que no elegiste conscientemente. Es como si caminaras por un laberinto diseñado por otros, creyendo que ese es tu único camino. Aquí entra el poder del control interno.
Observar, cuestionar y reprogramar, no desde el rechazo a tu historia, sino desde la responsabilidad de construir una nueva. Tu mente aprende por repetición, por emoción, por significado, y lo que más repites, lo que más sientes intensamente, lo que más valoras, se convierte en tu verdad. Si repites que no puedes, que es tarde, que no eres suficiente, eso se graba como una orden interna. Pero si te entrenas en repetir que estás en proceso, que puedes aprender, que tienes recursos internos, tu mente empieza a colaborar contigo. Este entrenamiento mental no es motivación vacía. Es disciplina consciente. Es entender que tus pensamientos no son hechos, que no todo lo que piensas merece tu atención, y que puedes redirigir tu mente como quien toma el volante de un coche. La mayoría de personas viven reaccionando, atrapadas en el piloto automático mental, dominadas por el diálogo interno que heredaron de su pasado. Pero tú no viniste a repetir una historia, viniste a crearla. Por eso, empieza por observarte. ¿Qué piensas cada mañana al despertar? ¿Qué historias repites cuando enfrentas un reto? ¿Desde dónde tomas decisiones? ¿Desde el miedo o desde la posibilidad? La mente aliada no es una mente perfecta. Es una mente que has entrenado para no ser esclava del miedo, de la queja, del juicio, de la duda. Es una mente que sabe elegir la perspectiva más útil, no la más fácil, porque no siempre puedes controlar lo que sucede fuera de ti, pero siempre puedes elegir cómo interpretarlo, cómo responder, cómo integrarlo. La mente aliada es flexible, pero firme. Se adapta, pero no se doblega ante la mediocridad. Aprende de los errores, pero no se encadena al pasado. Confía, pero también se prepara. Piensa, pero no sobrepiensa. No se ahoga en el ruido, sino que busca el silencio para encontrar claridad. En este punto, necesitas practicar una habilidad esencial, el observador interno. Es la capacidad de separarte de tus pensamientos y verlos pasar sin identificarte con ellos. Es mirar a la mente como mirarías a una pantalla, donde aparece contenido que puedes cambiar, cuestionar o eliminar. Ahí empieza tu verdadero poder, porque quien domina su diálogo interno, domina su energía, su foco, su estado emocional, y quien domina eso, domina su camino. Nadie puede liderar desde la confusión mental, desde el caos emocional, desde la esclavitud del pensamiento automático. Pero cuando tu mente está alineada con tu propósito, cuando tus pensamientos acompañan tus valores, cuando tus ideas elevan tu energía, ahí se construye la base del liderazgo auténtico. La mente aliada no elimina los pensamientos negativos, los comprende y los reeduca. No evita el miedo. Lo atraviesa con conciencia. No niega los errores, aprende de ellos con madurez. Aprende de ellos con madurez. Se trata de crear dentro de ti un espacio mental donde puedas pensar con claridad, decidir con sabiduría y actuar con firmeza. Esa mente no nace sola, se cultiva, día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Es un proceso que exige intención, práctica y paciencia, pero los frutos son inquebrantables, porque una mente entrenada no se quiebra ante la presión. Una mente clara no se distrae con lo superficial. Una mente enfocada no necesita validación externa. Y una mente libre simplemente lidera, desde el centro, desde la verdad, desde la visión. Capítulo 3. Emociones bajo control. Liderar no es solo una cuestión de estrategia, inteligencia o visión. Es por encima de todo, una cuestión de equilibrio emocional, porque el verdadero liderazgo no se define en los momentos de calma, sino en los momentos de caos. Y ahí, el dominio de tus emociones no es una ventaja, es una necesidad. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de actuar como si fueras una roca sin sensibilidad. Se trata de aprender a sentir sin ser dominado, de permitirte experimentar la emoción sin perder la dirección. Es reconocer que tienes emociones, pero que no eres tus emociones. La ira, el miedo, la tristeza, la frustración, todas ellas son señales, no órdenes. Son mensajeros internos que te están mostrando algo que merece tu atención, no algo que debe guiar tus actos sin filtro. El problema es que nos enseñaron a vivir reaccionando a las emociones en lugar de responder desde la conciencia. Nos dijeron que sentir miedo es debilidad, que llorar es fracasar, que la rabia es peligrosa. Pero nadie nos explicó cómo transformar esas emociones en poder. Y así crecemos con una relación disfuncional con lo que sentimos.
Las emociones nos abruman o nos paralizan, nos gobiernan o las evitamos, nos hacen esclavos de nuestro estado emocional. Y entonces, nuestras decisiones nacen de lugares rotos. Ahí está el punto de inflexión. Un líder verdadero sabe que su estado emocional es la base sobre la que se construyen sus acciones, y por eso lo cuida con la misma disciplina con la que un atleta cuida su cuerpo. No se trata de estar feliz todo el tiempo, sino de aprender a regular, a entender qué siente, por qué lo siente, y cómo canalizarlo. Porque la emoción no gestionada se convierte en una cadena invisible que condiciona tus relaciones, tus decisiones y tu visión del mundo. La inteligencia emocional no es solo saber nombrar lo que sientes, es saber usar lo que sientes para crecer. Es observar tu reacción cuando alguien te contradice, cuando algo no sale como esperabas, cuando la presión es alta y las certezas escasean. Es ahí donde se prueba tu centro. Es ahí donde nace tu liderazgo auténtico. La autorregulación emocional empieza por la honestidad. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Lo estás enfrentando o lo estás disfrazando? Porque muchas veces usamos la productividad como refugio para no sentir, o nos ponemos máscaras de fortaleza que en realidad ocultan miedo. El primer paso es la presencia. Detenerte, respirar, observar. La respiración es una herramienta olvidada, pero profundamente poderosa. Cada emoción tiene un ritmo, y si aprendes a cambiar tu respiración, puedes cambiar tu estado. La rabia acelera, la ansiedad agita, el miedo bloquea. Pero tú puedes volver al centro si aprendes a bajar la velocidad, si te entrenas en crear un espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad. La libertad de elegir cómo actuar incluso cuando todo arde por dentro. No se trata de frialdad, sino de autocontrol, y un líder que vive reaccionando, que explota, que evita, que se derrumba, no solo pone en riesgo su bienestar, sino el de quienes lo siguen. Ahora bien, gestionar emociones no significa vivir sin sentir. Al contrario, significa sentirlo todo, pero sin perderte. Significa llorar cuando hace falta, pero sin quedarte atrapado. Significa reconocer tu miedo, pero no obedecerlo ciegamente. Es escuchar tu enojo y transformarlo en claridad para marcar límites. Es honrar tu tristeza como una señal de algo que necesitas atender. Las emociones son energía en movimiento, y si no las usas, se estancan. Si no las escuchas, gritan. Si no las liberas, te enferman. Tu trabajo no es eliminarlas, sino transformarlas. Canalizarlas hacia la acción constructiva, hacia la comprensión, hacia la expansión. Una emoción entendida es una emoción liberada. Una emoción ignorada es una emoción que se repite. Una emoción reprimida es una bomba con temporizador. Por eso el control interno emocional no se basa en endurecerte, sino en fortalecerte desde adentro, en construir una estructura emocional que pueda sostener el peso de la incertidumbre, de la crítica, del fracaso, del éxito, de la responsabilidad. Porque cuanto más alto llegas, más ruido hay. Cuanto más influyes, más presión enfrentas. Y si no has construido un sistema emocional sólido, colapsas. Pero si sabes sostener tu centro, incluso cuando todo cambia fuera de ti, entonces lideras con verdad. Entonces inspiras, no desde el discurso, sino desde la coherencia. El líder emocionalmente inteligente no busca perfección, busca equilibrio. Sabe que sentir no lo hace débil, lo hace humano. Pero también sabe que una emoción mal gestionada puede costar una oportunidad, una relación, un camino. Por eso se entrena, cada día, en escucharse, en regularse, en fortalecer su músculo emocional. Esa es la verdadera fuerza interior. No gritar más fuerte, no imponerse desde el ego, no explotar desde la rabia, sino saber elegir cómo actuar incluso en medio de la tormenta. Esa es la maestría emocional. Ese es el arte del control interno. Capítulo 4. Decisiones desde el centro. En el viaje del liderazgo, cada decisión construye o destruye. Cada elección, por pequeña que parezca, se convierte en una piedra más en la arquitectura de tu destino. Y aquí surge la pregunta fundamental: ¿desde dónde estás decidiendo? Porque no todos los actos nacen del mismo lugar. Algunos provienen de la presión, otros del miedo, otros del ego, y los menos, pero más poderosos, del centro. Tu centro no es un punto físico, es un estado interno.
Ese es el lugar donde no reaccionas desde el impulso, sino que respondes desde la claridad, donde tus decisiones no se dictan por lo urgente, sino por lo importante, donde tus valores tienen más peso que tus emociones temporales. Decidir desde el centro es un acto de valentía. Porque cuando decides desde la superficie, lo haces rápido, sin pensar, guiado por expectativas externas o por la necesidad de aprobación. Pero cuando decides desde tu centro, te tomas el tiempo de pausar, de mirar hacia adentro, de conectar con tu verdad. Y esa conexión muchas veces incomoda. Ahí no hay espacio para excusas ni autoengaños. Solo hay autenticidad. Y la autenticidad exige responsabilidad. El liderazgo verdadero no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de hacer las preguntas correctas. Preguntas que te obligan a examinar no solo el resultado que deseas, sino la intención que lo impulsa. Porque la intención detrás de una decisión es más poderosa que la decisión misma. Puedes tomar una acción noble desde un lugar de miedo, y su impacto será limitado, pero puedes tomar una decisión difícil desde un lugar de amor y su fuerza será transformadora. ¿Estás reaccionando a algo externo o estás respondiendo a algo interno? ¿Te estás dejando arrastrar por la presión del entorno, por el miedo al que dirán, por la ansiedad del resultado, o estás anclado en tu visión más profunda? Estar centrado no significa tener todo bajo control. Significa tenerte bajo control a ti mismo. Es saber que incluso si el entorno es incierto, tú no lo eres. Es saber que incluso si el mundo duda, tú puedes decidir desde la convicción. Y esa convicción no se grita, se construye. Se entrena con cada momento de silencio en el que eliges no reaccionar. Se fortalece con cada día en que eliges actuar desde la conciencia. Porque liderar desde el centro no es un acto puntual, es una práctica diaria. Es estar dispuesto a perder popularidad por mantener integridad. Es sostener decisiones difíciles sin traicionarte a ti mismo. Es elegir el camino correcto, aunque no sea el más fácil, el más corto o el más aplaudido. Las decisiones desde el centro muchas veces son silenciosas, invisibles, incluso incomprendidas, pero su impacto es profundo. Porque cuando decides desde la verdad, aunque el camino sea largo, llegas lejos. Cuando decides desde la calma, aunque haya ruido fuera, avanzas con firmeza. Y cuando decides desde la coherencia no necesitas convencer a nadie. Tu sola presencia transmite dirección. Esta forma de decidir no se improvisa, se cultiva con autocuidado, con reflexión, con momentos diarios de reconexión contigo mismo. Porque la velocidad del mundo te quiere distraído, reactivo, superficial. Pero el liderazgo interior requiere quietud, profundidad y presencia. Necesitas crear un espacio interno donde puedas escucharte sin filtros, sin máscaras. Un espacio donde no seas la imagen que proyectas, ni el rol que ocupas, ni la presión que enfrentas. Solo tú, contigo, con tu voz interna, con tu brújula intacta. Esa brújula no grita, susurra. Y si no hace silencio, no la escuchas. Los grandes líderes que han dejado huella no son los más ruidosos, sino los más conscientes. No son los que reaccionan a todo, sino los que saben cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo esperar. No son los que buscan el aplauso inmediato, sino los que piensan en el legado que están dejando. Y ese legado nace en cada decisión. Por eso, cada vez que vayas a elegir, pregúntate, ¿esto viene desde mi centro o desde mi caos? ¿Lo estoy haciendo por alineamiento o por presión? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja de mi integridad? Decidir desde el centro es decidir con visión, con valores, con propósito. Es saber que no puedes controlar todo, pero sí puedes elegir cómo respondes a lo que ocurre. Y esa elección es el acto más poderoso que existe. Porque en esa elección se define tu camino, tu impacto, tu liderazgo. El mundo no necesita más líderes que actúan desde el miedo, desde la inercia o desde la apariencia. Necesita líderes que decidan desde su centro, que respiren, reflexionen y luego actúen, que no se dejen arrastrar por la corriente, sino que sean capaces de crear dirección desde dentro. Cada decisión es una declaración, una afirmación silenciosa de quién eres y en qué crees. Así que no tomes decisiones desde la herida, desde la prisa, desde el ego herido.
tómalas desde el ser profundo que eres cuando estás en paz. Porque cuando decides desde ahí, no solo lideras mejor, te conviertes en un faro para otros. Y eso, más que cualquier logro externo, es el verdadero legado del liderazgo interno. Capítulo 5. El poder de la pausa. Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad. Se nos aplaude por estar ocupados, por reaccionar rápido, por responder de inmediato. Se nos entrena para correr, para producir, para no quedarnos atrás. Pero muy pocos comprenden que en el liderazgo real, lo más valioso no es la rapidez, sino la precisión. Y esa precisión no nace de la prisa, nace de la pausa. Pausar no es detenerse, no es rendirse, es un acto de conciencia. Es darte el permiso de mirar antes de saltar, de respirar antes de responder, de sentir antes de decidir. La pausa es donde nace el verdadero poder interno, porque ahí es donde escuchas lo que de verdad importa. Cuando aprendes a detenerte, aunque sea por unos segundos, te separas del torbellino exterior y entras en contacto con tu núcleo. Es ahí donde puedes ver más claro, actuar con más intención y hablar con más verdad. Muchos líderes fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de pausa. Porque reaccionaron sin pensar, porque actuaron desde el impulso, porque hablaron sin medir las consecuencias, porque no supieron esperar el momento correcto. La pausa no es debilidad, es dominio. Es demostrar que tú gobiernas tus emociones, no que ellas te gobiernan a ti. Que tú decides tu ritmo, no que el mundo lo impone. Que tú eliges cuándo actuar, no que el miedo o el ego lo hacen por ti. La pausa te conecta con tu inteligencia emocional. Es ahí donde puedes observar lo que sientes, sin ser secuestrado por ello. Puedes tener ira y no actuar desde ella. Puedes tener ansiedad y no tomar decisiones desde el pánico. Puedes sentir presión y, aún así, mantener tu centro. Y es en esa pequeña brecha entre estímulo y respuesta donde vive la libertad, porque ahí eliges. No repites patrones, no reaccionas por reflejo, no huyes por costumbre. Ahí construyes una nueva forma de liderar, una que no está basada en la urgencia, sino en la claridad. Una que no busca controlar, sino comprender. Una que no se mueve por aprobación, sino por propósito. En esa pausa ocurre algo mágico. Aparece el silencio. Y aunque muchos le temen, el silencio es uno de los aliados más poderosos del liderazgo. En el silencio oyes lo que no escuchabas cuando todo era ruido. Oyes tu intuición, tu sabiduría interna, tus verdaderas prioridades. Los grandes líderes entienden el valor del silencio y del espacio. No temen las pausas en una conversación, porque saben que ahí puede emerger una verdad profunda. No temen detener una reunión para respirar, porque saben que un minuto de conciencia puede evitar horas de caos. No temen no saber qué decir de inmediato, porque entienden que lo importante no es llenar el espacio, sino honrarlo. La pausa también revela lo esencial. Cuando todo se detiene, puedes ver con claridad qué es ruido y qué es voz, qué es deseo ajeno y qué es intención propia. ¿Qué es distracción y qué es enfoque? Y esa claridad es la que distingue al líder superficial del líder consciente. Entrenar la pausa requiere valentía, porque implica enfrentar lo que normalmente se evita en la velocidad. En el correr constante, no hay tiempo para sentir el miedo, la duda, el cansancio. Pero en la pausa, todo se revela. Por eso, muchos prefieren seguir corriendo, porque detenerse sería encontrarse. Pero también es en ese encuentro donde ocurre el crecimiento. Donde descubres quién eres cuando no estás haciendo, sino simplemente siendo. Y es desde ese ser donde tu liderazgo se vuelve más profundo, más auténtico, más humano. La pausa también es un espacio de integración. No solo para procesar lo que sucede afuera, sino para integrar lo que cambia dentro. Cada experiencia necesita espacio para asentarse. Cada lección necesita silencio para convertirse en sabiduría. Sin pausa, vives acumulando información. Con pausa, permites que esa información se transforme en comprensión. Y un líder que comprende tiene más impacto que uno que simplemente actúa, porque su acción nace desde un lugar más sabio. En las relaciones, la pausa también es crucial. ¿Cuántas veces un conflicto creció porque alguien no supo esperar? Porque habló con rabia, porque respondió con juicio, porque reaccionó sin escuchar. Si tan solo se hubiera hecho una pausa, una respiración profunda, un momento de silencio, un segundo de conciencia,
Las pausas previenen rupturas, construyen puentes, sanan heridas, porque permiten que la emoción baje y la empatía suba, permiten que el juicio se disuelva y la comprensión emerja. En el arte de liderar personas, pausar es amar. Muchos creen que liderar es hablar, mandar, hacer. Pero liderar también es detenerse, mirar, sentir. A veces, el acto más poderoso no es avanzar, sino saber cuándo no hacerlo, porque esa espera puede evitar una caída, puede revelar una oportunidad, puede abrir un nuevo camino. Y cuando lideras desde ese nivel de presencia, todo cambia. Tu equipo confía más, tus decisiones pesan más, tu visión se vuelve más nítida. Porque estás actuando desde la integridad, no desde la reactividad. Por eso, el control interno no se demuestra en los grandes discursos, sino en los pequeños silencios, no en la velocidad de tus respuestas, sino en la intención que las sostiene. No en cuántas decisiones tomas al día, sino en cuántas de ellas nacen de la pausa. Así que no temas detenerte. No temas respirar, no temas estar en silencio. Porque es ahí, justo ahí, donde está tu verdadero poder, en ese instante invisible en el que todo parece calmarse y, sin embargo, todo se está transformando, en esa pausa que no se ve, pero que lo cambia todo. Capítulo 6. Liderar sin máscaras. Desde pequeños aprendemos a construir una imagen que nos proteja, una sonrisa cuando algo nos duele, un todo bien cuando el mundo se nos derrumba por dentro. Aprendemos que mostrarnos vulnerables puede ser sinónimo de debilidad, que ser auténticos puede incomodar, que sentir profundamente puede ser peligroso. Así que tejemos máscaras. Algunas son amables, otras fuertes, otras perfectamente exitosas. Las usamos en el trabajo, en casa, con amigos, frente al espejo. Las usamos tanto que empezamos a olvidar quiénes somos sin ellas. En el terreno del liderazgo, estas máscaras suelen multiplicarse. Porque el líder cree que debe tener todas las respuestas, que debe ser firme, seguro, incuestionable, que no puede permitirse dudar, temblar, llorar. Entonces se pone la máscara de perfección, la del invulnerable, la del que nunca pierde el control. Pero, en realidad, el control verdadero no nace de la rigidez, sino de la autenticidad. No viene de aparentar que nada te afecta, sino de tener el coraje de sentirlo todo y aún así avanzar. Porque liderar desde el corazón no es una debilidad, es la fuerza más potente que existe. Liderar sin máscara significa permitirte ser humano. Significa mostrarte transparente cuando algo te supera. Significa pedir ayuda cuando lo necesitas. Significa decir no sé cuando no sabes. Y eso, lejos de restarte autoridad, te vuelve más real, más creíble, más inspirador, porque las personas no conectan con la fachada de poder, conectan con la honestidad, conectan con quien se atreve a mostrarse tal como es, sin adornos, sin defensas innecesarias. Muchos líderes temen que si se quitan la máscara perderán el respeto, pero ocurre lo contrario. Cuando te muestras auténtico, tus palabras pesan más. Tu silencio impacta más, tu presencia transforma. Porque no estás escondiendo nada, no estás interpretando un personaje, estás siendo tú, y eso tiene un poder magnético. La autenticidad tiene una vibración que atraviesa las barreras del juicio, desarma las defensas de los demás, abre espacios donde florece la confianza. Liderar sin máscaras no significa exponer tu vida íntima ni convertir el liderazgo en un desahogo emocional constante. Significa liderar desde un yo coherente, desde alguien que se conoce, que se acepta, que no necesita aparentar para ser respetado. Es comprender que tu valor no está en la imagen que proyectas, sino en la esencia que habitas, que el verdadero liderazgo no se construye desde la perfección, sino desde la presencia. Una de las grandes trampas del liderazgo tradicional es confundir control con actuación, pero mientras actúas, estás tenso, estás pendiente de cómo te ven, de lo que debes decir, de lo que no puedes mostrar. Estás encerrado en una narrativa que no admite fisuras. Y esa tensión se siente. Las personas perciben cuando hay una distancia entre lo que dices y lo que eres. Aunque no puedan explicarlo, lo sienten. Y esa incoherencia erosiona tu credibilidad, incluso si tienes un discurso brillante. En cambio, cuando lideras desde tu verdad, tu energía es distinta. No necesitas convencer.
Solo necesitas ser, no tienes que demostrar constantemente tu valor, porque sabes que ya lo tienes. No te desgastas en sostener una imagen, porque te apoyas en tu integridad, y esa integridad es más poderosa que cualquier máscara, porque es estable. Porque no depende del aplauso ni del miedo, porque es real. La autenticidad no es estática. Evoluciona contigo. Cuanto más te conoces, más te liberas, más capas caen, más versiones innecesarias se disuelven, y cada vez lideras con menos ruido y más verdad, con menos esfuerzo y más claridad, con menos esfuerzo y más claridad, con menos miedo y más amor, porque ya no necesitas defenderte, solo necesitas expresarte. Y aquí entra otro punto clave: liderar sin máscaras requiere un profundo trabajo interior. No es un acto superficial de ser uno mismo, es un camino de reconexión con quien realmente eres debajo de todas las historias, heridas, expectativas y condicionamientos. Es atreverte a mirar adentro y a abrazar tanto tu luz como tus sombras. Es entender que tu humanidad no te resta como líder, te multiplica. Porque al reconocerte a ti mismo, también aprendes a reconocer al otro. A ver detrás de las máscaras que ellos también llevan. A liderar con empatía, con compasión, con una visión más humana. En un mundo saturado de apariencias, el liderazgo auténtico es revolucionario. No necesitas ser perfecto para inspirar. Solo necesitas ser honesto. Y esa honestidad empieza contigo. ¿Qué parte de ti estás escondiendo para que te acepten? ¿Qué emociones estás negando para que no te juzguen? ¿Qué emociones estás negando para que no te juzguen? ¿Qué versión estás mostrando para sentirte seguro? Cuestionarte eso no te debilita, te libera. El líder que se conoce y se acepta tiene una presencia que calma, no compite, no reacciona, no impone, influye sin forzar, escucha sin prejuicio, habla con verdad, actúa con propósito, porque no tiene nada que demostrar, solo mucho que aportar. Porque no lidera desde el ego, sino desde el ser. Liderar sin máscaras es uno de los actos más valientes que puedes realizar. Y también uno de los más necesarios, porque el mundo no necesita más líderes que aparenten tener el control. Necesita líderes que lo ejerzan desde la coherencia. Calma, desde el alma. Así que pregúntate, ¿qué estás listo para soltar? ¿Qué máscara ya no te representa? ¿Qué parte de tu historia estás listo para abrazar? Porque cuanto más auténtico seas contigo, más libre será tu forma de liderar. Y en esa libertad, otros también se permitirán quitarse las máscaras. Y ahí comenzará una nueva cultura, una donde el liderazgo no sea una actuación, sino una extensión natural de tu ser más íntegro. Hay una fuerza que no hace ruido, que no se anuncia, que no busca reconocimiento. Es la resiliencia silenciosa, esa capacidad interna de mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona, de reconstruirse sin espectáculo, de seguir avanzando cuando nadie aplaude. Es un poder que no necesita gritar para ser imponente. Vive en lo discreto, en lo cotidiano, en esos momentos en los que decides no rendirte, aun cuando podrías hacerlo sin que nadie lo notara. En el mundo del liderazgo, donde todo parece orientado a resultados visibles y métricas de éxito, esta resiliencia callada suele pasar desapercibida. Se valora más al que grita sus logros que al que resiste en silencio, más al que brilla públicamente que al que sostiene su misión en la sombra. Sin embargo, los verdaderos líderes no siempre son los más ruidosos. A menudo, son los que tienen la capacidad de reconstruirse desde dentro una y otra vez, sin esperar validación externa. La resiliencia silenciosa no es sinónimo de pasividad, es una fuerza activa, pero sin estridencias. Es la habilidad de adaptarse sin perderse, de caer sin romperse, de continuar sin quejarse, no porque no haya dolor, sino porque hay un propósito mayor que sostiene, no porque todo sea fácil, sino porque se ha desarrollado una fortaleza interior que entiende que cada crisis, cada obstáculo, cada caída, tiene algo que enseñar. Uno de los grandes errores del liderazgo moderno es creer que todo debe ser visible, inmediato, medible, pero el proceso interno de un líder es muchas veces invisible. Las verdaderas transformaciones no ocurren frente a los reflectores, sino en la intimidad del alma. Ocurren en ese momento en que estás solo en tu oficina, preguntándote si vas por el camino correcto. En esa mañana en la que cuesta levantarse, pero igual te vistes y sales. En esa conversación en la que eliges el respeto en vez de la reacción, aunque por dentro estés herido.
Esa es la resiliencia que forma líderes verdaderos, la que no depende de motivaciones externas, sino de una convicción profunda. Resiliencia es también aprender a perder sin perderte. Porque habrá momentos en los que los planes se derrumben, los equipos fallen, los resultados no lleguen, habrá fracasos, errores, decepciones. Y será ahí donde se pondrá a prueba tu verdadera fuerza. No en los días de gloria, sino en los días grises, cuando no hay aplausos ni reconocimientos, cuando todo parece en contra, cuando incluso tú dudas de ti mismo. Ahí es donde nace la resiliencia silenciosa, cuando eliges seguir, aún en la duda. El líder resiliente no es aquel que nunca cae, sino aquel que sabe levantarse una y otra vez, cada vez con más conciencia. Y que mientras lo hace, aprende. Se fortalece. Se conoce, pulsa cada fibra de su ser para descubrir dónde están sus límites, y luego lo supera desde la calma, no desde la imposición, porque entiende que el verdadero liderazgo no consiste en ser indestructible, sino en ser capaz de reconstruirse con dignidad, sin dramatismos innecesarios, sin victimismo. Esta forma de resiliencia tiene un componente esencial: la paciencia. En un mundo que exige inmediatez, ser paciente es revolucionario. Es comprender que todo proceso lleva tiempo, que no todo se soluciona hoy, que hay batallas internas que requieren silencio, espacio y a veces lágrimas que no se ven. El líder paciente no fuerza el crecimiento, lo acompaña. No exige resultados inmediatos, confía en los procesos. No se deja consumir por la ansiedad del control. Se entrega a la sabiduría del tiempo. La resiliencia silenciosa también implica renunciar al ego, porque el ego quiere reconocimiento, quiere ser el héroe, quiere que el mundo vea su esfuerzo. Pero el alma fuerte no necesita mostrarse, solo necesita sostenerse. No necesita que lo aplaudan para sentirse valioso. Su fuerza viene de otro lugar, de una comprensión profunda de su propósito, de una claridad interna que le dice, aunque nadie te vea, estás haciendo lo correcto. ¿Y cómo se cultiva esta resiliencia? Se cultiva en los hábitos pequeños, en el autocuidado diario, en el diálogo interno respetuoso, en el descanso bien tomado, en los límites saludables, en el silencio, en la lectura consciente, en la meditación, en rodearte de personas que no necesiten ver tu dolor para respetar tu lucha, en permitirte sentir, sin quedarte atrapado en la emoción. Se cultiva también en la humildad de pedir ayuda, en la sabiduría de soltar lo que no puedes controlar, en la compasión que te brindas en tus momentos más débiles. Cuando un líder cultiva esta resiliencia, se convierte en una roca, no una roca rígida que no se mueve, sino una que se adapta a las olas sin quebrarse, que tiene raíces profundas y ramas flexibles, que no necesita convencer a nadie de su valor, porque ese valor ya está integrado en su forma de estar, de actuar, de vivir. Y quizás lo más hermoso de esta resiliencia es que, aunque sea silenciosa, se transmite. Tu equipo lo siente. Tu equipo lo siente. Tu entorno lo percibe. Inspira sin hablar. Enseña sin imponer. Acompaña sin dirigir. Te vuelves un referente no porque lo digas, sino porque lo eres. Porque tu sola presencia calma. Porque tu ejemplo motiva. Porque en tu hacerlo, y salnada monesteras. Porque tu estabilidad se vuelve refugio para otros. El mundo necesita más líderes así, que no teman al silencio, que no corran tras la validación, que se permitan ser vulnerables, pero nunca débiles. Que comprendan que el verdadero control interno no es estar por encima de todo, sino estar en paz en medio de todo, y esa paz es el fruto maduro de la resiliencia silenciosa. No se compra, no se finge, no se imita, se construye, paso a paso, caída tras caída, en los espacios donde nadie mira, pero donde todo se define. Capítulo 8. Gestión emocional en la toma de decisiones. La toma de decisiones es el núcleo del liderazgo. En cada elección, por pequeña que parezca, se define una dirección, se establece una consecuencia, se crea una huella. Decidir no es solo escoger entre opciones, es un acto profundo de autorregulación, visión y, sobre todo, dominio emocional. Porque el verdadero desafío no está en saber qué hacer,
sino en tener la claridad interna para no dejar que las emociones nublen ese saber. El control interno cobra aquí una importancia crítica. Quien no domina sus emociones será dominado por ellas al decidir. Vivimos en una era de sobreestimulación emocional. Noticias, redes, presiones sociales y expectativas personales nos exigen reacciones rápidas, muchas veces viscerales, y esa diferencia, sutil pero poderosa, nace del equilibrio emocional. El líder que aprende a reconocer lo que siente, sin ser esclavo de ello, está en posición de decidir con integridad, estrategia y conciencia. Quien cede al impulso emocional toma decisiones que puede lamentar. Quien gestiona su mundo interno, lidera con visión. Imagina este escenario. Estás al frente de un equipo, bajo presión de resultados, con conflictos latentes entre miembros. Te llega una crítica directa e injusta. Sientes el calor en el pecho, la rabia en la garganta, la necesidad de contestar, de defenderte. Esa es la emoción, es válida. Pero si decides desde esa emoción, probablemente reaccionarás desde la herida, no desde el liderazgo. Quizás levantes la voz, castigues injustamente, o cierres una puerta que deberías haber dejado abierta. En cambio, si reconoces tu emoción, le das espacio sin permitirle controlar tu acción, entonces puedes responder desde la inteligencia. Esa es la diferencia entre el impulso y el poder interior. La gestión emocional no implica suprimir lo que sentimos. No se trata de convertirnos en máquinas frías, carentes de afecto. Por el contrario, se trata de cultivar una relación madura con nuestras emociones. Entender que cada una de ellas tiene un mensaje, pero no siempre un mandato. La rabia, por ejemplo, puede avisarnos de una injusticia. El miedo, de un peligro. La tristeza, de una pérdida. La ansiedad, de un desequilibrio. Ignorar estas señales es irresponsable, pero permitir que dicten nuestras decisiones es peligroso. La clave está en escucharlas, sin obedecerlas ciegamente. Para lograr esto, el primer paso es desarrollar conciencia emocional. Es decir, entrenarnos para detectar y nombrar lo que sentimos en el momento en que lo sentimos. Parece simple, pero es una habilidad poco común. Muchos líderes toman decisiones sin saber que están actuando desde la frustración, el orgullo, el resentimiento o el miedo. Confunden coraje con control, confunden firmeza con agresividad, y después se sorprenden por los resultados negativos. El líder que se detiene un momento a preguntarse, ¿desde qué emoción estoy a punto de decidir esto? Ya está liderando mejor que la mayoría. Una vez identificada la emoción, viene el segundo paso, regularla. Esto no es negarla, sino manejar su intensidad y duración. Técnicas como la respiración consciente, el cambio de perspectiva, el diálogo interno compasivo, o el simple acto de posponer una respuesta inmediata pueden ser poderosas herramientas. No es debilidad pedir tiempo antes de decidir, es inteligencia emocional. El verdadero líder no se apura, porque sabe que una decisión mal tomada por impulso puede generar consecuencias irreparables. En tercer lugar, el líder emocionalmente maduro busca integrar la emoción a su criterio, no excluirla. Porque no todas las emociones son peligrosas. De hecho, muchas veces, una decisión fría y completamente lógica puede resultar desastrosa si ignora el componente humano. La compasión, la empatía, la intuición, son formas de sabiduría emocional que enriquecen la toma de decisiones. El problema no es sentir. El problema es no saber cuándo ese sentimiento nos está empujando en una dirección equivocada. Además, debemos comprender que la gestión emocional no solo aplica a las decisiones personales, sino también a cómo respondemos ante las emociones de los demás. Un líder toma decisiones que afectan a otros, y muchas veces tendrá que lidiar con reacciones, críticas, decepciones. Si no está preparado emocionalmente para sostener la incomodidad de esas respuestas, será tentado a complacer a todos, o al contrario, a cerrarse completamente. Ambas posturas son peligrosas. El control interno implica la capacidad de sostener el peso emocional del liderazgo sin que te destruya ni te endurezca. Otro aspecto fundamental es reconocer que no todas las decisiones deben tomarse en soledad.
Voilà. El líder sabio se rodea de personas que puedan ofrecer perspectiva emocional, no solo técnica. Escucha, contrasta, se deja cuestionar, no porque dude de sí mismo, sino porque sabe que su emoción puede nublar la razón. Delegar, consultar, pedir consejo no es signo de debilidad, sino de autoconfianza bien cimentada. En resumen, la gestión emocional en la toma de decisiones es uno de los mayores retos del liderazgo consciente. Exige autoconocimiento, humildad, paciencia y entrenamiento constante. Exige estar dispuesto a mirar hacia adentro antes de actuar hacia afuera. Exige la valentía de reconocer que no siempre estamos bien, y que eso no nos hace menos líderes, sino más humanos. Un líder que domina su mundo emocional decide mejor, decide con más claridad, con más conexión, con más visión. Y sus decisiones, aunque no siempre sean populares, tienen una raíz profunda. No buscan aprobación, buscan alineación. No son el resultado de una emoción mal gestionada, sino de un propósito bien arraigado. ¿Y tú? ¿Desde qué emoción estás tomando tus decisiones hoy? Capítulo 9. Autoliderazgo en momentos de crisis. Las crisis no avisan, no piden permiso, no preguntan si estás listo. Llegan de golpe, rompen estructuras, desordenan planes, cuestionan certezas y, sobre todo, revelan quién eres realmente cuando ya no hay máscaras que sostener. En esos momentos, no es tu currículum, ni tus títulos, ni tus discursos inspiradores lo que te sostiene, es tu capacidad de autoliderarte. El autoliderazgo en tiempos de crisis es la verdadera prueba de fuego de un líder, porque cuando todo fuera de ti parece perder el control, la única estabilidad posible proviene de tu mundo interno. En una crisis, el ruido externo se multiplica. Opiniones, miedos colectivos, expectativas, juicios, incertidumbres. Pero el verdadero caos no está fuera, está adentro. La mente acelera, el miedo se cuela por cada rendija, la ansiedad te empuja a actuar sin pensar, la desesperación susurra que no hay salida. Es entonces cuando el autoliderazgo se vuelve imprescindible. La capacidad de gestionar tu foco, tu energía, tu narrativa interna y tu estabilidad emocional, no para eliminar la crisis, porque eso muchas veces no está en tus manos, sino para elegir cómo atravesarla con dignidad, propósito y claridad. El primer pilar del autoliderazgo en crisis es el enfoque. Porque la crisis busca dispersarte. Porque la crisis busca dispersarte. Intenta que pongas tu atención en 1000 frentes al mismo tiempo, en lo que no puedes controlar, en las posibles catástrofes, en las peores versiones del futuro. Pero el líder interno sabe redirigir su mirada, sabe que donde va su atención, va su energía. Y en momentos críticos, la energía es un recurso limitado que debe cuidarse con precisión. El autolíder se pregunta, ¿qué sí está en mis manos hoy? ¿Qué acción pequeña puedo tomar que me devuelva poder? Y aunque parezca insignificante, ese paso enfocado empieza a construir estabilidad. El segundo pilar es la gestión emocional. En tiempos normales, es fácil hablar de inteligencia emocional. Pero en la crisis, cuando el suelo se tambalea, es cuando realmente se demuestra. El autolíder no niega lo que siente, no se exige fortaleza artificial, pero tampoco se entrega al pánico. Aprende a respirar dentro del caos, reconoce su miedo, su cansancio, su frustración, pero no actúa desde allí. Sabe que toda emoción es transitoria, y que necesita espacio para sentirla sin ser arrastrado por ella. Su autocontrol no es rigidez, es sabiduría emocional aplicada, y desde ese centro, puede sostener no solo su mente, sino también a otros. El tercer pilar es la narrativa interna. Porque en momentos de crisis, lo que te dices puede salvarte o hundirte. El autolíder se convierte en su mejor guía, no en su peor juez. En lugar de alimentarse de pensamientos derrotistas, elige palabras que lo fortalezcan. Estoy aprendiendo. Esto también pasará. Tengo recursos. Puedo pedir ayuda. Esto no define mi valor. La crisis no solo se atraviesa con acción externa, sino con una conversación interna que no sabotee el proceso.
Cambiar el diálogo que mantienes contigo mismo puede transformar por completo la calidad de tu experiencia, incluso cuando las circunstancias no cambian. El cuarto pilar es la presencia. En medio de la tormenta, la mente quiere huir, proyectarse al futuro, imaginar los peores escenarios, escapar de la incomodidad del presente. Pero el autolíder vuelve una y otra vez a la hora, porque sabe que el único lugar donde puede actuar, decidir, sostener y reconstruir es este instante. La presencia no es pasividad, es atención activa. Es abrir los ojos a lo que realmente está ocurriendo, sin negar ni exagerar. Es reconocer lo que se rompe, pero también lo que permanece. En la presencia, el líder encuentra claridad, y desde allí, fuerza. El quinto pilar del autoliderazgo en crisis es la adaptabilidad. La rigidez interna es enemiga de la evolución. El autolíder comprende que las crisis exigen transformación, no repetición. Lo que funcionaba antes puede ya no funcionar ahora. Y eso no es un fracaso. Es una invitación a crecer, saber soltar ideas fijas, hábitos obsoletos, estructuras mentales rígidas, es tan importante como sostener los valores esenciales. La adaptabilidad interna no es perder el rumbo, es aprender a navegar con inteligencia nuevos mapas, es bailar con la incertidumbre sin perder el eje. Y finalmente, el sexto pilar, la compasión. Sí, la compasión con uno mismo, porque la crisis no solo desgasta, también confronta con los errores, con las decisiones difíciles, con las emociones incómodas. El autolíder sabe que no necesita ser perfecto para avanzar, que tropezar no le quita valor, que pedir ayuda no le quita autoridad, que llorar no le resta fuerza. En vez de juzgarse por no tener todas las respuestas, se acompaña. Y en esa humanidad profunda, descubre su verdadero poder, porque no lidera desde la máscara, sino desde la autenticidad. En definitiva, el autoliderazgo en momentos de crisis es el arte de ser tu propio ancla cuando todo se sacude, es la capacidad de sostenerte desde adentro para poder sostener lo que está afuera. Es reconocer que, aunque no controlas el entorno, sí puedes controlar tu enfoque, tu respuesta emocional, tu narrativa, tu presencia, tu capacidad de adaptarte y tu compasión. Y desde ese control interno, tomar las mejores decisiones posibles para ti y para los que te rodean. La crisis no es el final. Es una puerta. Y el autoliderazgo es la llave que te permite cruzarla con valentía. Capítulo 10. La autodisciplina como eje del liderazgo auténtico. Si el control interno es la raíz del verdadero liderazgo, la autodisciplina es su tronco. Sin ella, cualquier visión, cualquier propósito o cualquier talento se marchita. La autodisciplina es lo que transforma intenciones en acciones, metas en realidades y deseos en conquistas tangibles. No se trata de una rigidez austera, ni de una lucha constante contra uno mismo, sino de una alianza interna, un compromiso profundo con lo que sabes que es importante, más allá del estado de ánimo momentáneo, del cansancio o de las distracciones inevitables del entorno. Es la capacidad de mantenerte firme en tu camino, incluso cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos ni recompensas inmediatas, cuando el camino se vuelve solitario o repetitivo. El liderazgo auténtico comienza en el silencio de las decisiones cotidianas, en esos momentos en los que podrías elegir lo fácil, pero eliges lo correcto. Cuando decides no postergar más lo que sabes que debes hacer. Cuando entrenas tu mente y tus hábitos para que se alineen con tu propósito y no con tus impulsos pasajeros. La autodisciplina no es una prisión, como muchos creen. Es libertad, la libertad de no ser esclavo del deseo inmediato. La libertad de decir no al ruido y sí a lo que realmente importa. La libertad de construir, día tras día, una versión de ti que puede sostener el liderazgo sin derrumbarse por dentro. En la cultura del atajo y la recompensa instantánea, hablar de disciplina puede parecer anticuado, pero si observamos a las personas que verdaderamente han transformado su entorno, que han sostenido equipos, que han levantado proyectos sólidos o que han cultivado una influencia duradera, todas tienen un denominador común, una autodisciplina férrea que no depende de motivación pasajera. La motivación es efímera, va y viene con el estado emocional. Pero la autodisciplina se mantiene, incluso en los días grises. Es una fuerza interna que no necesita aplausos,
solo dirección. Y en tiempos donde todo empuja a la dispersión, quien desarrolla autodisciplina tiene una ventaja decisiva. El verdadero líder no nace sabiendo hacerlo todo, pero sí se convierte en alguien que aprende constantemente. Y para eso necesita autodisciplina, para estudiar cuando nadie lo exige, para escuchar cuando sería más fácil imponer, para revisar sus errores cuando sería más cómodo justificarlos, para mejorar un 1% cada día sin esperar 1% cada día, sin esperar una transformación espectacular inmediata. Este tipo de disciplina es humilde y constante. No se grita, no se presume, no busca premios. Se nota en los resultados, en la coherencia, en la capacidad de sostener decisiones difíciles con integridad. Además, la autodisciplina refuerza la confianza personal. No hay mayor seguridad interna que saber que puedes contar contigo mismo. Que si dijiste que lo harías, lo harás. Que si decidiste cambiar, estás dispuesto a pagar el precio. Que si asumiste un rol de liderazgo, serás el primero en exigirte coherencia. Porque la confianza de otros en ti empieza por tu propia credibilidad. ¿Y cómo se construye esa credibilidad? Cumpliendo contigo, respetando tus horarios, enfrentando tus excusas, cuidando tu energía y tu palabra. Nadie sigue a un líder que se abandona a sí mismo. Pero la autodisciplina no es solo sobre hacer más, es también sobre saber cuándo parar. Es tener la madurez de respetar tus límites, de dormir lo suficiente, de alimentarte bien, de decir no a proyectos que no están alineados con tu propósito. Autodisciplina también es orden emocional, limpieza mental y claridad en lo que priorizas. Es aprender a enfocarte, a administrar tu tiempo como un recurso sagrado y a decirle no a lo superficial para poder decirle sí a lo trascendente. No se trata de agotarte, sino de dirigirte. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Construir autodisciplina no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo que se desarrolla con pequeñas decisiones consistentes. Comienza con ponerte una meta clara, dividirla en pasos alcanzables, y luego comprometerte con esos pasos como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho, tu liderazgo sí depende de ello. Tu futuro, tu influencia, tu legado, se construyen sobre esa base invisible pero poderosa. La disciplina diaria, silenciosa, muchas veces incómoda, pero profundamente transformadora. Y hay un secreto que los verdaderos líderes conocen: la autodisciplina. Con el tiempo, se convierte en disfrute. Lo que antes era esfuerzo, se convierte en identidad. Lo que parecía un sacrificio, se vuelve un estilo de vida. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas motivación externa, porque ya no haces las cosas solo para lograr algo, sino porque ya eres esa persona que actúa en coherencia con lo que quiere ver en el mundo. Esa es la verdadera transformación. Y esa es la raíz del liderazgo auténtico. Quien domina su mente, domina su mundo. Y la autodisciplina es la herramienta que convierte ese dominio en acción constante. No necesitas tener todas las respuestas, solo el compromiso de caminar con firmeza, un paso a la vez, hacia esa visión que te inspira, porque el líder que lidera su mundo interno, inevitablemente, liderará con poder, coherencia y profundidad el mundo externo. Capítulo 11. El poder de la constancia silenciosa. En un mundo dominado por la urgencia, el espectáculo y la validación inmediata, la constancia silenciosa se convierte en una fuerza subversiva. Es invisible, pero poderosa. Silenciosa, pero transformadora. No necesita cámaras ni aplausos. No busca trending topics ni gratificaciones instantáneas. Solo requiere de una decisión diaria, casi monástica, de seguir avanzando. Aunque nadie lo note, aunque parezca que nada cambia, aunque el esfuerzo parezca mayor que los resultados, quien cultiva esta virtud posee una de las herramientas más valiosas del liderazgo verdadero: la capacidad de resistir, sostener y construir en medio del ruido. La constancia silenciosa no es glamorosa, pero edifica imperios. Es la base sobre la que se levanta el carácter. Es lo que convierte una intención en una identidad. Lo que comienza como un acto de voluntad, se transforma, con la repetición, en parte integral de quién eres. Un líder no se define por un discurso inspirador,
ni por una decisión brillante bajo presión. Se define por su capacidad de volver, día tras día, a sus hábitos, a sus valores, a su misión, sin importar cuán aburrido, repetitivo o invisible parezca ese proceso. Porque entiende que la grandeza no se construye en los picos de motivación, sino en las llanuras de la perseverancia. En la cultura del todo ahora, ser constante es revolucionario. Requiere vencer la impaciencia, esa voz interna que te grita que si no hay resultados inmediatos, no vale la pena continuar. Requiere también una visión más profunda, una que ve más allá del día, del mes o incluso del año. Porque quien actúa con constancia incluso sin recompensa visible está diciendo: creo en lo que estoy construyendo, aunque todavía no se vea. Y esa fe, sostenida día tras día, es la que mueve montañas. La constancia silenciosa también enseña humildad. No hay atajos. No hay saltos mágicos. Solo el siguiente paso, y luego otro, y otro más. Enseña a valorar el progreso interno, el cambio de mentalidad, la mejora del carácter. Y cuando el mundo externo se alinea con lo que ya cultivaste por dentro, entonces llega el reconocimiento, el impacto, el liderazgo visible. Pero para entonces ya no lo necesitas como antes. Porque aprendiste a validarte en la acción, no en la atención. Un líder que practica la constancia silenciosa se convierte en un ejemplo vivo. Su equipo confía en él no por lo que dice, sino por lo que hace cada día, por cómo cumple su palabra, por cómo responde en la dificultad, por cómo aparece incluso cuando no es cómodo. Ese tipo de liderazgo no se puede fingir, se siente, inspira, porque es real, porque es resultado de haber elegido el camino difícil muchas veces, sin que nadie lo celebre. Y es ahí donde radica su poder, en la coherencia invisible, en la firmeza cuando nadie observa. Es cierto que la constancia muchas veces no se nota, pero eso no significa que no importe. Es como el agua que gotea sobre la piedra. Al principio parece inútil, pero con el tiempo la transforma. Lo que parece lento es en realidad profundo. Lo que parece pequeño es en realidad esencial, y esa comprensión es una de las lecciones más importantes del control interno, que lo importante no siempre se ve, pero siempre se siente. Desarrollar constancia silenciosa no requiere talento, solo decisión. Decisión de comprometerte con el proceso, de volver cuando falles, de seguir cuando dudes, de recordar por qué comenzaste. Y si cada día das un paso, por pequeño que sea, inevitablemente cambiarás. El tiempo no perdona, pero tampoco miente. Multiplica aquello a lo que te entregas. Y si te entregas a la disciplina, al propósito, a la mejora diaria, entonces el resultado será inevitable. Aunque tarde en llegar. Quizás nadie te aplauda por tu constancia hoy. Quizás nadie vea tus esfuerzos esta semana, pero llegará el día en que los frutos hablarán por sí solos. Y entonces, mientras otros se pregunten cómo lo lograste, tú sabrás que fue gracias a esa constancia silenciosa que nadie vio, pero que tú elegiste todos los días. Porque el verdadero liderazgo no se construye en los reflectores, se forja en la oscuridad del esfuerzo repetido, en la elección constante de caminar, paso a paso, hacia aquello que sabes que vale la pena. Ser constante sin recompensa visible es una forma de amor. Amor por tu visión, por tu desarrollo, por las personas que confían en ti. Amor por esa versión futura de ti mismo que sabrá agradecer el esfuerzo de hoy. Y ese amor es lo que hace al líder imparable. Porque mientras otros se rinden por no ver resultados, tú sigues avanzando. Mientras otros esperan sentirse listos, tú ya estás en movimiento. Y en ese movimiento silencioso, disciplinado y humilde, estás construyendo algo más poderoso que cualquier victoria repentina. Estás construyendo carácter. Esa es la fuerza silenciosa que cambia destinos. Capítulo 12. Liderar desde el ejemplo, no desde el control. En un mundo que ha confundido liderazgo con autoridad, mando con influencia y control con respeto, surge una verdad inquebrantable. El liderazgo auténtico no se impone, se encarna, no se obtiene por títulos, se gana con coherencia. Quien lidera desde el ejemplo se convierte en un faro silencioso, en una referencia viva que inspira a otros no por lo que dice, sino por lo que es. Liderar desde el ejemplo implica que tu comportamiento sea tu primer discurso, que tus valores no solo estén escritos en la pared de la oficina o en el prefacio de tu libro,
sino reflejados en cada decisión que tomas, en cada conversación que tienes, en cada conflicto que gestionas. Requiere una conexión profunda con tu ética, con tu verdad interna, con tu propósito, porque cuando lideras desde ahí, no necesitas levantar la voz para que te escuchen. Tu sola presencia comunica dirección. El liderazgo basado en el control es frágil. Depende de la vigilancia, del castigo, de la manipulación. Es como una cuerda tensa que solo se sostiene mientras la fuerza se aplique. Pero en el momento en que se relaja, todo se desmorona, porque no hay respeto real, solo miedo. No hay compromiso, solo obediencia superficial. Y una cultura basada en el miedo siempre termina colapsando bajo su propio peso. En cambio, liderar desde el ejemplo genera confianza. Y la confianza es el cemento invisible que sostiene los equipos, las familias, las comunidades. Un líder confiable no necesita estar presente para que las cosas funcionen, porque ha sembrado responsabilidad, autonomía y claridad en quienes lo siguen. Ha mostrado que se puede actuar desde la integridad incluso cuando es difícil. Ha enseñado que hacer lo correcto, aunque nadie mire, es parte de lo que se espera. Porque él mismo lo hace. Esto no significa que el líder perfecto exista. No se trata de no equivocarse, se trata de ser humano, pero consciente, vulnerable pero responsable, firme, pero justo, capaz de reconocer sus errores, de pedir perdón, de volver a empezar. Porque liderar desde el ejemplo también es mostrar cómo se cae con dignidad y se levanta con aprendizaje. Es enseñar que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero sí el más valioso. Muchos quieren liderar sin trabajar en sí mismos. Quieren que otros cambien sin cambiar primero. Quieren que sus equipos se esfuercen, pero ellos mismos evitan la incomodidad. Eso no es liderazgo, es incoherencia. Y la incoherencia se huele, se siente, se rechaza. Por eso, el verdadero poder de un líder no está en lo que exige, sino en lo que modela. Cada decisión, cada actitud, cada reacción se convierte en una enseñanza viviente. Liderar desde el ejemplo también exige un profundo trabajo interior. No puedes guiar a otros por caminos que tú mismo no has recorrido. No puedes inspirar fortaleza si tú mismo no enfrentas tus miedos. No puedes cultivar disciplina si eres esclavo de tus impulsos. Por eso, el liderazgo real comienza en lo invisible, en cómo piensas, cómo sientes, cómo te hablas a ti mismo. Y ese trabajo interno, aunque no se vea, se proyecta en todo lo que haces. Además, cuando lideras desde el ejemplo, construyes algo más que seguidores. Formas líderes, porque enseñas con tu vida lo que significa actuar con propósito, tomar decisiones con integridad y ser constante en medio de la adversidad. No buscas que te admiren, sino que se inspiren. No buscas controlar, sino liberar el potencial de otros. Porque entiendes que el mayor legado de un líder no son los logros que acumula, sino las personas que transforma. En tiempos donde abunda la retórica y escasea la autenticidad, liderar con el ejemplo se vuelve revolucionario. Es nadar contra la corriente de la superficialidad, del ego, del corto plazo. Es elegir el camino más exigente, pero también el más sostenible. Porque la influencia verdadera no necesita espectáculo, solo necesita verdad. Una organización, una familia, una comunidad que tiene un líder que actúa desde la coherencia, florece. No porque no haya problemas, sino porque hay dirección. Porque hay un punto de referencia firme en medio del caos. Porque hay alguien que no se limita a señalar el camino, sino que lo recorre primero. Y esa presencia, esa constancia silenciosa de quien lidera con el ejemplo, es la que transforma. Este capítulo, más que teoría, es un llamado a dejar de controlar y comenzar a inspirar, a mirar menos hacia afuera y más hacia adentro, a entender que cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada silencio que eliges, está construyendo un modelo para quienes te rodean. Y que ese modelo, con el tiempo, será mucho más poderoso que cualquier discurso motivacional o castigo impositivo. El control puede funcionar a corto plazo. El ejemplo, en cambio, deja huella para siempre. Capítulo 13. La calma como arma de liderazgo. En medio del ruido, el verdadero líder es silencio. En medio del caos, el verdadero líder es centro. En medio de la presión, el verdadero líder es calma. Vivimos tiempos en los que el liderazgo se confunde con velocidad,
reacción inmediata, sobrecarga de tareas y exhibición constante. Pero los grandes líderes, los que verdaderamente inspiran y transforman, son aquellos que han cultivado un dominio interior tan profundo que pueden mantener la serenidad incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, porque saben que desde la calma se toman las mejores decisiones, se eligen las palabras con mayor precisión, se responde en vez de reaccionar, y se lidera con verdadera presencia. La calma no es pasividad. La calma es control consciente. Es una posición interna que se alcanza cuando has comprendido que no necesitas estar en guerra con cada situación que se presenta. Es mirar la tormenta sin dejar que te arrastre. Es caminar por el fuego sin que te queme. La calma es una forma de poder. Un poder silencioso, pero profundo. No impone, pero transforma. No grita, pero guía. No aplasta, pero construye, y en el terreno del liderazgo este poder se convierte en una herramienta inquebrantable. Los grandes líderes no solo controlan sus agendas, controlan su energía, y la energía más fuerte no es la explosiva, es la que permanece estable. La calma es estabilidad emocional en medio de la incertidumbre. Es la capacidad de sostener el peso de una situación sin derrumbarse, ni transmitir ansiedad al entorno. Porque el verdadero liderazgo no solo se mide por lo que haces cuando todo está bien, sino por cómo actúas cuando todo parece estar mal. Piensa en cualquier situación de crisis, en una empresa, en una familia, en un país. ¿Quién sobresale? ¿Quién aporta claridad? ¿Quién da confianza? Aquellos que mantienen la calma, aquellos que no se dejan arrastrar por el pánico colectivo, aquellos que pueden detenerse, respirar, observar, pensar y luego actuar. Esa pausa es oro. Esa pausa salva decisiones, relaciones y oportunidades. Esa pausa es liderazgo consciente. Y no es casualidad que los líderes más impactantes hayan sido grandes cultivadores del silencio, de la introspección, de la respiración, del control emocional. Porque sabían que el primer territorio que hay que dominar no es el externo, sino el interno. Que si tu mente está agitada, tu entorno lo reflejará. Que si tus emociones te gobiernan, tus decisiones serán inestables. La calma no es un lujo para cuando haya tiempo. Es una necesidad para quien desea influir con sabiduría. Un líder en calma transmite orden incluso en medio del desorden, irradia confianza incluso en la incertidumbre, escucha con presencia, habla con intención y actúa con firmeza. Porque no necesita demostrar nada, solo necesita actuar desde su centro. Y esa coherencia entre emoción, pensamiento y acción es lo que inspira a quienes lo rodean. No importa si lideras un equipo de trabajo, una familia, un movimiento social o tu propio proceso personal. Tu capacidad para mantener la calma marcará la diferencia entre crear más caos o sembrar dirección. Cultivar la calma requiere práctica, disciplina, conciencia. Es el resultado de conocerte, de observar tus pensamientos sin juzgarlos, de aprender a pausar antes de reaccionar, de entrenar tu mente a permanecer presente en lugar de anticiparse o lamentarse. Es aprender a respirar con profundidad en medio de la tensión, a sostener el espacio emocional de otros sin absorberlo como propio, a ser ancla cuando todo parece naufragar. Y aquí hay algo clave: la calma se contagia, así como el estrés se transmite por imitación, la serenidad también. Cuando un líder entra en una sala con energía equilibrada, con mirada atenta, con voz firme pero tranquila, todo el ambiente cambia, todo el ambiente cambia. Las personas bajan sus defensas, escuchan con más atención, se sienten seguras, porque han encontrado un punto de estabilidad. Y esa estabilidad emocional es una de las mayores fortalezas que puede tener cualquier tipo de liderazgo. No es casual que, en muchas culturas sabias, el líder más respetado sea el más sereno, porque el que domina su mente no solo lidera a otros, lidera su vida. Y ese tipo de liderazgo es sostenible. Porque no depende del impulso ni de la adrenalina, sino del propósito y la claridad interna. Es un liderazgo que no se agota fácilmente, porque no lucha contra la corriente de cada emoción. Aprende a fluir, a aceptar, a redirigir. En tiempos de agitación global, crisis constantes, ruido digital y presión social, la calma es una revolución.
Es una forma de resistencia ante un sistema que quiere que vivas reactivo, estresado, acelerado. Es decirle al mundo, yo elijo otro ritmo. Yo elijo actuar con conciencia. Yo elijo respirar antes de hablar, observar antes de decidir y sostener antes de empujar. Ser un líder no es solo dar dirección, es sostener el espacio emocional en el que esa dirección puede florecer. Y la calma es el suelo fértil para las decisiones correctas, las relaciones sanas y el progreso auténtico. No es debilidad, es sabiduría en acción. No es quietud, es poder contenido. Y cuando lideras con ese tipo de energía, te conviertes en algo más que un guía. Te conviertes en una presencia que transforma. Así que no subestimes tu capacidad de influir desde la calma. Entrénala, protégela. Y sobre todo, practícala. En el imaginario colectivo, se ha instalado una creencia peligrosa, que cuanto más importante es tu rol, más debes sacrificarte, que mientras más alto es el puesto, menos tiempo mereces para ti, que si lideras, sirves, pero que servir implica descuidarte. Esta narrativa, aunque común, es la raíz silenciosa de muchísimas crisis de salud mental, de agotamiento físico y de decisiones desalineadas con el propósito profundo. En realidad, cuanto mayor es tu responsabilidad, más urgente se vuelve tu autocuidado. Porque no puedes dar lo que no cultivas, no puedes inspirar si estás vacío, no puedes liderar con claridad si tu mente está saturada. El verdadero líder no se destruye para construir, se fortalece para sostener. El autocuidado no es un lujo para tiempos de ocio, ni una indulgencia para los que tienen tiempo libre. Es una estrategia vital de sostenibilidad personal. Un líder consciente sabe que su cuerpo es el vehículo de su propósito, que su mente es la fuente de sus ideas, y que su equilibrio emocional es la base sobre la cual se construyen todas sus decisiones. Por eso, el autocuidado no se negocia, se planifica, se honra, se defiende, y esto va más allá de spa, masajes o escapadas ocasionales. Autocuidado es descanso intencional, es nutrición adecuada, es tiempo de silencio, es mover el cuerpo con respeto. Es desconectar del ruido digital, es poner límites saludables, es hacer espacio para lo que te regenera. Es recordar que tu valor no depende de cuánto haces, sino de cuán presente estás en lo que haces, y estar presente requiere energía. Y estar presente requiere energía, energía que se cultiva en los momentos en los que decides volver a ti. Es frecuente ver a líderes colapsar por dentro mientras se mantienen en pie por fuera. Pueden seguir produciendo, pero su creatividad baja. Siguen cumpliendo, pero su mirada se apaga. Siguen liderando, pero ya no inspiran, porque han perdido contacto con ellos mismos. Se han dejado para después. Y lo que se deja para después, termina olvidado. El precio es alto: enfermedades, relaciones quebradas, falta de propósito. El líder se convierte en un engranaje más, cuando alguna vez fue motor. Un liderazgo consciente se construye sobre hábitos conscientes. Dormir bien no es perder tiempo, es invertirlo. Comer sano no es seguir una moda, es respetar tu cuerpo. Hacer pausas no es ser flojo, es prevenir el colapso. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Mostrar vulnerabilidad no es exponerte, es conectar. Quienes lideran desde su humanidad y no desde un personaje son los que realmente tocan vidas, porque su energía es real, porque su presencia es honesta, porque su ejemplo no cansa, renueva. Hay que tener rutinas que te devuelvan a ti, espacios que te reencuentren, prácticas que te recuerden que antes que todo, eres persona, que tu bienestar no es una carga, es una condición para que los demás también florezcan. Porque cuando tú estás bien, todo a tu alrededor comienza a organizarse en otro nivel de armonía. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuando tú te cuidas, enseñas a otros a hacer lo mismo. Tu equipo, tu familia, tus colegas, comienzan a entender que no se trata de exigirse hasta romperse, sino de evolucionar desde el equilibrio, porque tú ya no lideras desde el esfuerzo extremo, sino desde la inteligencia interna. Y esa forma de liderazgo se multiplica, se replica, se convierte en cultura. Hay algo profundamente revolucionario en un líder que se cuida, porque está mandando un mensaje:
No necesito destruirme para merecer. Mi valor no aumenta por cuanto me sobreexijo. Mi impacto no disminuye por descansar. Ese tipo de conciencia rompe con generaciones de culpa heredada, de patrones de sacrificio vacío, de éxito basado en agotamiento. Es una declaración silenciosa pero firme de que el bienestar no es egoísmo, es responsabilidad. Y para cultivarlo, hay que aprender a decir que no. A elegir menos pero mejor. A dejar ir lo que ya no suma. A simplificar. A priorizar. A volver a lo esencial. No todo lo urgente es importante. No todo lo que brilla es necesario. No todo lo que se espera de ti es parte de tu camino. El líder que se cuida aprende a elegir desde el propósito, no desde la presión. Desde la conexión, no desde la carencia. Desde el amor propio, no desde el miedo a fallar. Tal vez una de las decisiones más valientes de este siglo sea descansar sin culpa. Respirar profundo sin justificarte. Apagar el celular sin miedo. Tomarte tiempo para ti sin esconderlo. Porque solo desde ese lugar puedes liderar sin resentimientos, sin agotamiento, sin desgano. Porque has comprendido que tu paz no es negociable. Y que si estás bien contigo, estás mejor para los demás. Así que haz del autocuidado tu práctica diaria, no tu escape ocasional. Haz de tu cuerpo un aliado, no un esclavo. Haz de tu descanso una prioridad, no una excepción. Y sobre todo, haz de tu bienestar un principio innegociable. Porque no hay liderazgo sostenible sin un líder que se cuide primero. Y el mundo necesita tu energía en su máximo potencial, no en su versión agotada. Lidera así, pero lidera desde ti, desde tu centro, desde tu paz. Capítulo 15. La influencia invisible del pensamiento. No hay fuerza más constante, silenciosa y determinante en tu vida que tus pensamientos. Son invisibles, sí, pero lo moldean todo. Cada decisión, cada emoción, cada acción, cada reacción, nace de un pensamiento previo, aunque muchas veces no seas consciente de ello. Lo que piensas en tu interior termina proyectándose como tu realidad exterior. Así de poderosa es la mente. Así de sutil es su influencia. Así de necesario es aprender a observarla, comprenderla y dirigirla. Muchos creen que sus pensamientos son inofensivos porque no se ven, porque no se escuchan. Pero eso es como ignorar una corriente subterránea solo porque no hace ruido. Un pensamiento repetido se convierte en creencia. Una creencia sostenida condiciona tu manera de interpretar el mundo. Y esa interpretación es la que guía tu conducta. En otras palabras, lo que piensas de ti y de los demás y del mundo no solo es una opinión. Es el filtro con el que construyes tu experiencia de vida. Tus pensamientos son arquitectos de tu destino. Imagina por un momento que llevas años repitiéndote internamente que no eres suficiente, que nunca haces nada bien, que otros tienen más talento, más suerte, más valor. ¿Qué crees que ocurrirá con tus decisiones? ¿Qué energía llevarás a tus relaciones? ¿Qué nivel de confianza proyectarás? ¿Cuánto espacio dejarás para tus ideas? La respuesta es evidente. Actuarás según ese pensamiento, incluso si no es verdad, porque el cerebro no distingue entre realidad y creencia cuando ésta se ha vuelto hábito. Solo obedece. Solo sigue la orden. Y aquí entra la gran revelación. Puedes cambiar esa orden. Puedes reescribir tus pensamientos como si fueran guiones mentales. Puedes cuestionarlos, desmantelarlos, reemplazarlos. No todo pensamiento es cierto. No todo juicio interno es justo. Tu mente ha sido entrenada durante años por tu entorno, tu cultura, tu historia, tus experiencias. Pero ahora puedes entrenarla tú. Puedes liderarla. Puedes convertirte en el dueño del discurso interno que te acompaña cada día. Esto no se trata de pensar en positivo forzadamente, ignorando los desafíos o reprimiendo emociones. Se trata de asumir responsabilidad sobre tu diálogo interno. De darte cuenta de que tú decides si alimentas pensamientos que te limitan o los que te expanden. De elegir conscientemente sembrar pensamientos que generen poder, serenidad, claridad, propósito. Porque un pensamiento poderoso es una semilla de transformación, y tú eliges qué jardines mentales quieres cultivar. Un líder con control interno no es aquel que elimina todos los pensamientos negativos. Eso es imposible.
Es quien ha desarrollado la capacidad de no identificarse con ellos, de observarlos pasar, sin quedarse atrapado, de responder, no desde la reacción automática, sino desde la conciencia. De elegir su próxima acción no desde el miedo que se le cruza por la mente, sino desde el propósito que ha elegido seguir. Esa es la verdadera libertad mental. No silenciar la mente, sino aprender a conversar con ella con lucidez. En la práctica, esto implica momentos diarios de observación interna. Preguntarte con honestidad, ¿qué me estoy diciendo hoy? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Me sirve o me drena? ¿Me fortalece o me apaga? ¿Es una voz del pasado o una guía hacia el futuro? Y si no te sirve, suéltalo, reemplázalo, cámbialo. Di en voz alta un pensamiento distinto. Escríbelo, grábalo, repítelo. Hazlo una y otra vez hasta que esa nueva narrativa empiece a ser tu base, no tu excepción. Y cuando lo logras, tu vida cambia. Porque ya no te diriges desde la culpa, sino desde la confianza. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la visión. Ya no te saboteas antes de empezar, sino que creas posibilidades desde la fe en ti. Tus pensamientos ya no son un campo de batalla. Se convierten en un espacio de construcción. Y tú, en el arquitecto consciente de lo que quieres edificar. En liderazgo, esto tiene un efecto multiplicador. Porque la manera en la que piensas influye en cómo ves a tu equipo, a tus colegas, a tu entorno. Un líder que piensa desde la escasez, verá siempre competencia, amenazas, obstáculos. Un líder que piensa desde la abundancia verá colaboración, oportunidades y crecimiento. Un líder que se repite que no puede, transmitirá duda. Transmitirá duda. Uno que se recuerda que está aprendiendo, inspirará resiliencia. Porque el pensamiento es contagioso. Se nota en el tono, en la postura, en las decisiones. Y la gente no sigue solo palabras, sigue energía. Por eso, cultivar pensamientos alineados con tu visión no es una técnica de autoayuda. Es una estrategia de liderazgo. Y como toda estrategia, requiere constancia, revisión y evolución. Hay días en los que será fácil. Otros, donde la mente te jugará todas sus cartas de juicio, duda y sabotaje. Entrénalo. Y verás cómo tu mundo empieza a cambiar. Porque al final, lo que piensas, sientes. Lo que sientes, haces. Lo que haces, se convierte en tu realidad. Así que comienza por el origen. Cuida tu mente como el activo más valioso que tienes. Habítala con intención, respétala, edúquela, lidérala, porque allí en ese espacio invisible que nadie más ve, se decide todo lo que los demás sí verán. Y si lideras tus pensamientos, lideras tu vida. Capítulo 16. Inspirar con el ejemplo. Hay una verdad que ningún líder puede ignorar. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Puedes tener los mejores discursos, las estrategias más elaboradas, las promesas más bien redactadas, pero si tus acciones no reflejan aquello que predicas, todo se derrumba. La coherencia es el puente entre el respeto y la influencia. Es el cimiento sobre el que se construye el liderazgo auténtico, porque la gente no sigue títulos, sigue comportamientos. No escucha lo que dices, observa lo que haces. Inspirar con el ejemplo no significa ser perfecto, significa ser real. Significa vivir tus principios incluso cuando nadie te mira. Significa elegir la honestidad en lugar de la conveniencia. Significa mostrar tu compromiso, no solo declararlo. Significa encarnar tus valores de forma tan genuina que otros quieran naturalmente caminar a tu lado. Un verdadero líder no necesita imponerse. Se convierte en una referencia por la manera en que actúa, porque su vida habla más fuerte que sus palabras. Cuando lideras con el ejemplo, transmites confianza sin necesidad de convencer. Si dices que la puntualidad es importante, pero tú llegas tarde, pierdes autoridad moral. Si promueves el respeto, pero usas el sarcasmo como forma de corrección, tus mensajes se vacían. Si hablas de responsabilidad, pero delegas culpas, tu equipo lo siente. Cada gesto tuyo comunica, cada omisión también. La integridad no es negociable. O la tienes o la pierdes. Y cuando la pierdes, todo lo demás se tambalea. Por eso, un líder con control interno se examina constantemente. Se pregunta, ¿estoy siendo hoy la persona que espero que otros sean?
¿Estoy cumpliendo en lo pequeño lo que exijo en lo grande? ¿Soy coherente con mi visión cuando no hay recompensas inmediatas? ¿Actúo desde el ego o desde el servicio? ¿Actúo desde el ego o desde el servicio? ¿Corrijo con empatía o desde el juicio? ¿Qué reflejo dejo en quienes me rodean cuando callo, cuando actúo, cuando decido? No se trata de obsesionarse, sino de elevar el estándar, de liderarse a uno mismo con el mismo rigor con el que se espera liderar a otros. Hay una fuerza poderosa que se activa cuando decides ser ejemplo. No desde la soberbia de quien se cree superior, sino desde la humildad de quien sabe que su vida puede convertirse en inspiración silenciosa. En el mundo actual, sobran voces y faltan modelos. Sobran críticas y faltan actos. Sobran líderes de imagen y faltan líderes de verdad. Por eso, quien decide actuar con integridad, aunque nadie lo premie, está sembrando una revolución invisible. Y esa revolución empieza contigo. Piensa en las personas que más te han marcado. Probablemente no fueron quienes hablaron más fuerte, sino quienes vivieron con mayor verdad. Tal vez un maestro que enseñaba con pasión genuina. Tal vez un familiar que actuaba con ética incluso en la adversidad. Tal vez un colega que siempre estaba dispuesto a ayudar sin buscar reconocimiento. Esas personas dejan huella, no porque buscaran influir, sino porque fueron coherentes, porque hicieron de su vida un mensaje, porque entendieron que la mayor influencia es la que se ejerce sin necesidad de imponer. Esto también implica saber reconocer errores. Un líder que inspira no es el que nunca falla, sino el que asume su responsabilidad cuando se equivoca, el que pide perdón con honestidad, el que repara con hechos, no con excusas, el que demuestra que equivocarse no lo debilita, sino que lo humaniza. Y esa humanidad es la que conecta, porque nadie quiere seguir a una máscara. Todos anhelamos seguir a alguien que nos recuerde que es posible liderar sin dejar de ser humano. También significa ser constante en tus valores, aunque cambien las circunstancias. Es fácil ser generoso cuando todo va bien, amable cuando el entorno es favorable, paciente cuando no hay presión. Pero el verdadero carácter se mide en los momentos difíciles. Allí se ve si tu ejemplo es firme o si depende del clima emocional. La coherencia sostenida es un acto de valentía. Es decidir ser ejemplo incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando es incómodo, incluso cuando sería más fácil ceder. Y, finalmente, inspirar con el ejemplo significa entender que siempre estás enseñando algo, quieras o no. Siempre hay alguien observando. Un hijo, un colega, un cliente, un amigo, un desconocido. Tu forma de hablar, de escuchar, de resolver conflictos, de celebrar, de enfrentar lo difícil, está dejando una marca. El ejemplo no es un acto puntual, es una forma de vivir. En el corazón del liderazgo auténtico, no hay técnicas sofisticadas ni discursos preparados. Hay personas que han decidido alinear lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Personas que han entendido que su mayor poder no está en convencer, sino en inspirar. No en tener seguidores, sino en encender voluntades. No en ser admirados, sino en ser congruentes. Porque la verdadera influencia no se impone, se irradia. Y esa influencia, silenciosa pero firme, puede cambiar entornos, transformar culturas, despertar conciencias. No necesitas que todos te aplaudan. Solo necesitas ser fiel a lo que representas. Y cuando eso ocurre, lideras desde el centro, no desde el ruido. Desde la solidez, no desde la fachada. Desde el ejemplo, no desde el mandato. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que distingue a un líder que deja legado de uno que solo ocupa un cargo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.